con sus palmas, vamos a declarar que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Decimos, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él vive y reina por los siglos. Te adoramos, Rey. Todos juntos confesamos al Rey. Oh, 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 aleluya. 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 Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brillas como el sol, con su amor me hizo vencedor, más que vencedor. Decimos, oh, 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 Aleluya, oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive el Rey, vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, 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 oh. Él resucitó, brillas como el sol, con su protector, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Declaramos al Rey. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive el Rey, Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive. Vive, Él vive. mi Cristo vivo está. Vivo está. Porque Él resucitó de los muertos con poder. Te adoramos, Señor. Declaremos todos juntos. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder. Todos juntos. Vive, Él vive, por siempre reina. Vive solo el Rey. Vive, Él vive. Mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, 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 aleluya. Mi Cristo vivo está. Aleluya. Eleva fuerte el aplauso al Rey en esta mañana. Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Señor.
Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Sonríale por un instante a la persona que tiene ahí al ladito suyo. Bueno, muéstrele los ojos. ¿Cierto? Como si ya hubiéramos salido de esta situación. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y es un reto, es un privilegio, pero ya iniciamos. Hoy ya es la tercera clase, por así llamarlo, tercer tema de esta serie llamada Activando los Dones. Antes de entrar, al igual como lo hice en el primer tiempo de servicio, le invito, mi hermano, ya estamos como iglesia en las redes sociales y estamos en YouTube. Si usted no pudo venir el miércoles por cualquier situación, ahí se dio el preámbulo de lo que es esta serie. Entre a la cuenta de la iglesia, ya está disponible, ya se está en estos momentos simultáneamente. Las personas que están en redes están viendo la transmisión de lo que fue el servicio del miércoles. El objetivo es que cada servicio, cada serie se pueda presentar y que no nos perdamos esta hermosa bendición. Bueno, seguimos adelante porque lo que nos hace falta también es tiempo y es poco lo que tenemos. En el servicio anterior vimos el segundo don y es el don de servicio. Ahorita vamos a ver el tercer don que da el Padre. Estos son dones motivacionales. Entonces, para esto tenemos una referencia bíblica y está Romanos capítulo 12. Si usted ahorita que llegue a su casa quiere leerlo, se dará cuenta que la base que estamos tomando para la activación de los dones motivacionales que da el Padre está cimentado en Romanos capítulo 12. La parte B de este verso dice: el que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. ¿Lo puede decir conmigo? El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. Amén. Entonces, tenemos que aclarar que algo distinto es el don. El don es una habilidad y el ministerio es un oficio. Son dos cosas distintas, y el don de la enseñanza es la habilidad que da el Padre para que esa persona que está dotada con esta capacidad pueda enseñar mejor. ¿Sí? Todos hacemos parte de un cuerpo y tenemos una función específica. A quienes Dios dota con esta habilidad es justamente para que ejerzan una función dentro de este cuerpo llamado cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo por hacer, no en Villarelli solamente, el cuerpo de Cristo a nivel global. Entonces, entender cuál es mi función es el primer paso. Para nos tenemos que ir directamente a definir este término que tenemos acá. Conocimiento. ¿Qué viene siendo el conocimiento? Para conocer sobre algo o estudiar a alguien, necesariamente tenemos que realizar una investigación. En la investigación buscamos que nos arroje los resultados que nos den una idea, que nos muestren una relación con el tema, la persona o situación que estamos analizando. Si investigamos es porque más que curiosidad queremos saber una respuesta, ¿cierto? ¿Qué pasa con aquel que no le interesa investigar? Pues no se interesa por nada. Cuando a usted le inquieta algo y no sabe la respuesta, usted hasta se condiciona mal en que, ¿qué pasó? Un ejemplo sencillo, y son mayoría, no tengo nada en contra de ustedes, mis queridas mujeres, pero que de pronto a las que ya son casadas,
que su esposo antes de acostarse le diga: amor, imagine que te tengo que decir algo, pero te lo digo mañana. Ay, usted no duerme en la habitación ese día, mi hermano. ¿Qué se genera? Una inquietud por ¿qué está pasando? Entonces se despierta un deseo de conocer. Cuando no hay mucha información, entonces, ¿qué se hace? Pues se investiga. De ahí surge algo, conocimiento, descubrir, y se llama ciencia. De pronto lo he escuchado muchas veces cuando se utiliza mal, en el sentido de que usted es capaz de hacer eso, tranquilo, eso no tiene ciencia, ¿cierto? Y cuando decimos no tiene ciencia es que es fácil. Y dimensionamos, no, la ciencia es una cosa de laboratorios con unos anteojos así, y eso es un aumento de 120, y es por allá metidos a sociales. Pero la ciencia, voy a leerlo tal cual, esto es una definición que tomé directamente de un diccionario web. Dice: la ciencia es el conocimiento o saber constituido mediante la observación, el estudio sistemático y razonado de la naturaleza. El objetivo es descubrir las leyes que rigen a los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De allí se deriva la función de la ciencia, que es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. A grosso modo, lo que científicamente no es comprobado no existe. Sencillo. ¿Por qué? Porque para que exista, para que sea, pues debe ser medible, se puede describir y justamente se puede aplicar incluso en alguna ley que rija o que se acople a ese objeto de investigación. La Biblia ya se ha comprobado, pues no por nosotros, por los científicos, que sí está cumpliendo a cabalidad y que sí es real lo que en ella está. Sobre todo cuando hablamos de la existencia. Hay 5 factores, o sí, son 5 factores que se cumplen en Génesis 1:1. Y quiero resumirlo de esta forma para seguir avanzando porque el tiempo no nos alcanza. Génesis dice: en el principio, estamos tomando el tiempo. Creó, estamos hablando de una acción. Los cielos y la tierra. Pero en el principio creó Dios, la fuente de poder, los cielos, la expansión, y la tierra, la materia. 5 principios importantes y cruciales para que la ciencia pueda tomar y describir que todo existe. Génesis 1:1, antes de que surgiera la ciencia y la invención, había descifrado este enigma que por muchas décadas y por muchos siglos fue objeto de controversia e investigación. ¿Algo se le puede zafar a Dios? Pero de la ciencia tomamos algo importante. Todo tenemos que describirlo, explicarlo, con el fin de predecir aquellos fenómenos, situaciones, momentos, para que la finalidad sea mejorar la vida de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos del maestro, debe tener en cuenta algunos puntos importantes cuando va a empezar a dirigirse a las personas y quiere enseñar. Uno de ellos, debe aprender sobre lo que va a enseñar. Para aprender, pues, ¿qué tiene que hacer? Investigar. Si no sabe, debe capacitarse, investigar, buscar. Debe aprender. Incluso debe desaprender para luego aprender lo que es correcto. ¿Cómo se puede hacer? Si tomamos lo que ahorita vimos, cómo la ciencia aporta incluso para el método y mecanismo de estudio que nosotros le hacemos a lo que consideramos el libro sagrado de la Biblia, pues apliquemos estos principios: la observación, la descripción,
la comprensión y la explicación. No quiero que nos enredemos con tanto término. La intención es que la persona que ha sido dotada por el Señor, por Dios, con esta habilidad, en este momento esté sintiendo que la palabra le está confortando más que a los que estamos aquí presentes. Pero sigamos. Además, debe entender la información, debe interpretarla y debe ponerla en práctica. No basta solamente con entender eso que está enseñando. Lo enseña, pero no vive nada de lo que enseña. Ahí se entra en una incoherencia. ¿Y qué es más creíble? ¿Aquello que la persona enseña y vive, o aquello que se tiene que hacer, pero lejos está la persona de optar un estilo de vida conforme a lo que sabe? Debe exponerla con la mayor claridad para que la gran mayoría entienda, la ponga por obra y pues así mejore su vida. De lo contrario, pues no sirve de nada abrir un espacio, una cátedra, durar horas y horas hablando y presentando algo si no va a generar nada. Tiene que generar algo. Si no, pues algo se está haciendo mal. Y debe, esta es la parte espiritual, debe depender por completo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para que nos haga libres de la verdad, debemos estar conectados al Espíritu Santo, pero tenemos que hacer nuestra parte. Y es, si no sé, investigar, buscar, capacitarme para entender y luego aplicar. De lo contrario, si no conozco, pues ¿qué voy a intentar hacer? ¿Cómo voy a intentar hacer algo de aquello que no sé nada, que no tengo ni idea? Debo conocer para luego sí hacer. En este punto, sobre todo en el segundo, entender la información, interpretarla y ponerla en práctica, quiero tomarme un momento para explicar qué es la interpretación, pero sobre todo en una base importante e interesante que, bueno, la idea es que pueda ser de edificación para nosotros. Si la interpretación está en acorde o en acuerdo con la revelación de Jesucristo, es una interpretación acertada y completa. Pero si no hay revelación, es una interpretación a medias, porque solo está el razonamiento humano. Falta la esencia. Si estoy hablando de Dios, de su existencia, estoy tomando la Biblia como base, no me dirijo a quien me revela la verdad, pues tengo una verdad a medias. Aplico un conocimiento humano, pero para entender la verdad y que me haga libre, pues debo entrar en la dimensión de aquel que es el autor de esa información que yo estoy tomando. Hay un método de estudio que se aplica para la interpretación. De pronto lo ha escuchado en algún momento, se llama la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de la interpretación. Rápidamente voy a definirle. Hermenéutica viene del griego hermenéuticos y está compuesto de la siguiente forma: hermeneuo, que significa yo descifro a nivel personal; tecne, que significa arte, o sea, arte de lo que yo descifro; y el ticos al final es relacionado a. En otras palabras, hermenéutica viene siendo mi interpretación sobre algo. Mi interpretación. Pero algo interesante surge aquí. Esas imágenes que podemos ver son las estatuas o las figuras que se toman de un dios según la mitología griega, y es el dios Hermes. La hermenéutica surge en Grecia en honor al dios Hermes. Y el dios Hermes, según la mitología griega, es el hijo del dios Zeus, y su trabajo, su función es que él es el mensajero.
Y es el encargado de llevar los mensajes a los dioses, pero también de interpretárselos. Y lo que se dice, según la mitología griega, es que es conocido por ser mentiroso, por ser astuto, audaz, sagaz. También es conocido como el dios de los navegantes, como el dios de los ladrones y de los comerciantes. Su astucia la usaba a su favor, por lo tanto, los mensajes los interpreta a su beneficio. ¿Por qué hago y asomo esto? Si utilizamos directa o indirectamente la hermenéutica como mecanismo de estudio de algo santo, estamos adulterando el mensaje verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque la hermenéutica se basa en lo que yo creo y pienso y lo acomodo según mi beneficio, según mi necesidad. Y la palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda doble filo. ¿Por qué? Porque no es parcial. La Biblia es verdad y punto. No se condiciona. Y si empezamos a tomar parte de razonamientos humanos para enseñar un principio eterno basado en la santidad y conexión con Dios, dígame, ¿qué conexión puede existir si solamente estamos limitando esa investigación a algo que a mí me parece? ¿Logro hacerme entender? ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, la enseñanza no se trata solamente de hablar por hablar. Lo vimos al inicio, tiene una finalidad. Si no genera algo, entonces no sirve. Si no sucede algo, entonces no sirve. Porque la intención de la enseñanza es mostrar una verdad para que la mentira vaya perdiendo y cediendo espacio. Y si no pasa eso, entonces ¿para qué? Si hay un incendio grande y el mecanismo que yo estoy utilizando no apaga ni siquiera un fósforo, ¿para qué voy a seguir utilizando ese mecanismo que no sirve para nada? No se trata de cuánta información tenga presente. Se trata qué cambio, qué ocasiona en la vida de las personas esa palabra que yo enseño y vivo. Amén. Se debe enseñar de lo que en realidad se tiene y se sabe. No por impresionar, no porque me gusta, sino que se hace movido. Por eso es necesaria la conexión con el Espíritu Santo. Movido en lo que en realidad soy. Y si en mí hay una habilidad de enseñanza, se nota. Si no la hay, es porque tengo otra habilidad para funcionar en este cuerpo. No debemos forzar, porque no va a funcionar. Cuando forzamos, como el cuerpo justamente es el ejemplo que tomamos para las funciones de lo que hace cada persona en el cuerpo de Cristo. Imagínense que el ojo tenga la función de hablar. Bueno, ahorita con la pandemia uno habla con los ojos, ¿no? Como que le toca uno así para hacerse entender. Míreme los ojos. Ahora intente comerse un pan por el ojo, ¿cierto? Porque la función del ojo, ¿cuál es? ¿Por qué vamos a forzar el ojo a hacer lo que no, para lo que no fue hecho? Y si no fuiste hecho para eso que usted dice, me gusta y quiero ser, no significa que no sirvas para nada. Significa que tienes otra habilidad y la tienes que hacer bien. Amén. La información es acompañada de revelación del Espíritu. Es una enseñanza completa. Porque cuando solo se hace desde el logos humano, yo puedo tomar un mensaje, condicionarlo según el beneficio que quiera. Si lo que yo quiero es que de pronto X o Y contratista o persona pudiente no se me vaya y no se me hiera,
entonces voy a acomodar el tema cuando hablemos de lo que yo sé que esa persona es. Y vamos a dejarlo pasito para que la bendición no se vaya. Eso pasa cuando empezamos a depender de lo que sé y no a depender del que lo sabe todo, y es el Espíritu Santo. Porque la intención del Espíritu es revelarnos la verdad. La verdad es Cristo, y Cristo nos hizo libres de la muerte y del pecado para siempre. ¿Para qué conformarnos con menos cuando tenemos todo en el Señor? El maestro es quien riega. La palabra que da es agua, es hidratación, es preparación para esa semilla que se ha implantado en cada vida, en cada persona. Y así, estando hidratada, estando preparada la tierra, el Espíritu Santo viene y la hace producir. Entonces, ¿quién riega? Lo veremos más adelante, pero para eso hay evangelistas. Ellos se encargan de sembrar, regar la palabra, extenderla. El maestro riega lo que ya se sembró, y el Espíritu Santo es quien produce vida y hace que de ahí salga un árbol que dé fruto, a cual 30, 60 o 100 por uno. Entonces es importante, importantísimo. Primera de Corintios 3:6 dice: yo planté la semilla, dijo Pablo, en sus corazones, y Apolos la regó. Ya estamos viendo aquí un indicador de, una persona, un ejemplo según la palabra de alguien dotado por Dios con la habilidad de la enseñanza. Ese es Apolo. Él regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Para eso, acompáñeme por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, del verso 24 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 24, dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Antes de seguir, Apolos había sido enseñado acerca del evangelio de Cristo. Como él estaba dotado con esa habilidad, ¿qué empezó a hacer? A enseñar, a regar en donde ya se había plantado. Pero tenía una verdad no completa, no porque quisiera, sino porque no se lo habían enseñado. Y cuando llega y se presenta, aquí dice, en una sinagoga, dos personas, quien eran los encargados ahí de estar al frente de la iglesia, Priscila y Aquila, ellos se encargaron de enseñarle esa partecita que le hacía falta. Si se encargaron de enseñarle y él aceptó, es porque le gustaba también aprender. No solamente le gustaba enseñar, también estaba dispuesto a aprender. Y cuando fue enseñado, vamos a ver qué pasa. A ver, verso 27. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Los de Éfeso es Priscila, Aquila y los demás hermanos de la congregación. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. ¿Por qué fue de beneficio?
porque refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías. Hay una expresión, se le llama apologesis o apologética. Eso es defensa de lo que se cree o defensa de la fe. ¿Cómo funciona? La persona que está haciendo apologesis está defendiendo lo que sabe es correcto. Como iglesia estamos llamados a levantarnos siempre luchando por los principios que sabemos no se pueden negociar, pero solo aquellos que están dispuestos, dotados, son los que se levantan y dicen: no, Señor, así no es, y salen en lucha y en defensa de la fe. La ventaja, este hombre también era judío, y cuando le refutaba a los que eran judíos, lo hacía en autoridad. ¿Quién le había dado la autoridad? Dios. Vamos a ver los beneficios que produce justamente activar este don al interior de la congregación. Hay un defensor de la fe y la sana doctrina de Jesucristo. Mientras haya una persona con la habilidad dotada por Dios de enseñar, siempre se va a enseñar la verdad y se va a defender la verdad. Ayuda en el conocimiento espiritual de los creyentes, pues al conocer la verdad, dice la palabra, la verdad que hace en nosotros, nos hace libres a vivir en libertad. Amén. ¿Cuántos libres hay en esta mañana? Está regando constantemente la semilla plantada. La palabra, eso es lo que hace, abonar, para que después el Espíritu arruinar esa semilla y de nosotros salga mucho fruto. Hay un correcto y abundante conocimiento de la verdad de la palabra. Se despierta la humildad y disposición de aprender de los demás. Un maestro siempre aprende, nunca deja de aprender, y no es exquisito solo Bart, o solo si habla el doctor Urrea, no sé. En todo lugar está siempre dispuesto a aprender. Eso es humildad. Es que muy joven, es que muy viejito, es que ni terminó la primaria. La verdad, el conocimiento está en el planeta, en la tierra. Entonces, siempre está dispuesto a aprender. Hay claridad, orden y dirección en la enseñanza de la palabra, porque se enseña la verdad. Y el tiempo se nos está pasando bastante. Pero hay cosas que no deben pasar, cosas que no deben surgir en la vida de la persona que ha sido dotada con esta habilidad. No puede convertirse en alguien autoritario que cree que es el único que conoce y tiene la verdad, porque así no lo es. Cuando la persona renuncia a vivir en humildad, se cierra el espacio a seguir creciendo, porque en esa autonomía empieza a sumirse en una posición de conocimiento personal y le resta la oportunidad en su día a día de conocer y aprender algo nuevo, porque no le interesa. Entonces no es posible eso. No es un motivo para que la persona entonces se vuelva orgullosa. Y justamente es algo que Pablo dice en 1 Corintios 8:1. El hecho de tener conocimiento y enseñar no es un motivo para volvernos orgullosos. Antes es una responsabilidad más fuerte delante de Dios. No debe
confiar solo en sus conocimientos humanos, porque siempre va a llegar a un techo, a un límite. Y está diciendo el mismo Señor en su palabra que está dispuesto a revelarnos cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Pero si estamos en lo que sabemos y nos movemos ahí, nunca conoceremos lo no conocido. Tenemos allá. No debe salirse de la cobertura del Espíritu Santo y la revelación de Jesucristo. Porque cuando eso pasa, empieza a surgir su conocimiento personal de acuerdo a la hermenéutica y no de acuerdo a la verdad y revelación de Jesucristo. No debe sectorizar y seleccionar la enseñanza. Lo que hace un momento explicaba es que para tenerlos contentos hay que enseñarles eso. Eso hizo por un tiempo quien estaba al frente como rey en Roma. Cuando allá se me olvida el nombre exacto de ese coliseo donde soltaban a personas y que los leones los devoraran en Roma. En el, bueno, sí, Coliseo Romano. Gracias, Gabo. Todo bien. Y ¿sabe qué era lo que decía este individuo? Tengamos contentos a la gente y démosle pan y agua. Sí, pan y circo. Ah, bueno, listo, gracias mi hermana. Pan y circo. O sea, que los leones mataran a seres humanos era un entretenimiento y un circo. O sea, oh, qué bien me siento. Oh, mire cómo está quitándole la cabeza a ese niño. Wow. Pero él les daba lo que el pueblo quería. Y a las personas no se le puede dar lo que quiere, sino lo que necesita. El deseo nos lleva a una intención y una vida personalista que nos va a desunir los unos a los otros. Pero la verdad nos va a unir para que todos nos encaminemos en un mismo sentido. Y antes, en lugar de desunirnos, nos unamos y caminemos y funcionemos como hemos sido formados para funcionar en equipo. No debe ser alguien arrogante que no escuche la opinión de otros, porque eso iría en controversia con la humildad que coloca el Señor en su vida. No debe menospreciar a nadie según los títulos o lo que tenga. Un título no es garantía de nada. Usted puede salir profesional en algo, pero no ser persona. E incluso usted no puede haber estudiado nada, pero ser una persona decente. Las personas más audaces y más pícaras, ladronas, tienen corbata. No hablemos de sectores específicos. De pronto usted ya se hace una idea muy clara. Me pica la lengua, pero no. Vamos a controlarnos. Eso no es garantía de nada. La garantía que nosotros tenemos se llama Cristo Jesús. Y Él es la verdad encarnada. Y su verdad nos hizo libres hoy y por la eternidad. Aleluya. Nos alcanza para hoy y para el resto de la eternidad. ¿Qué verdad queremos seguir? ¿Cómo activamos la enseñanza en la iglesia? Le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir ¿qué? Su aprobación. Primero, esfuerzo para que cuando se presente sea aprobado. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que hace con la palabra, la explica correctamente. Aquí sale una frase, ya cerrando. No basta con conocer y vivir lo correcto, hay que hacer las cosas correctamente. Entonces conozcamos qué es correcto, qué está bien, y hagámoslo de la manera correcta. Y así, pues los resultados son correctos. Y todo nos saldrá bien. ¿Cuál es el estándar de que las cosas están por buen camino?
que todos los resultados de todo lo que hagamos sale bien. ¿Cómo sale? Bien. También le dice Pablo a la iglesia en Corinto: pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de la persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el humano, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabra que es el Espíritu, que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿De dónde habla el maestro? De lo que el Espíritu le ha revelado. Porque ¿quién más conoce al Padre sino el Espíritu Santo? Y si estamos relacionados con el Espíritu Santo, lo que vamos a hablar proviene del reino de los cielos. Pasamos de vivir y hablar basura a entregar reino, vida, gloria eterna en Cristo Jesús. Es importante que se active este don en la iglesia, más que en la iglesia, en nuestras vidas. Porque el conocimiento de la verdad nos hace libres. Ahorita vimos el servicio. Con el servicio se activa la extensión de la palabra, pero también la multiplicación de las almas. Y si las almas empiezan a venir a recibir al Señor con el don de la enseñanza, todos los días se va regando esa semilla para que de ahí salga un árbol que dé muchos y muchos frutos. Porque somos un cuerpo de Cristo Jesús. Y a nosotros ha sido designada esta labor de activar los dones que para edificación de la iglesia han sido estipulados. Incline su rostro en esta mañana. Hoy, Señor, te queremos dar gracias porque esta verdad que nos hace libres viene conforme a la necesidad de nuestro corazón. No queremos basarnos en conocimientos y pensamientos humanos. Queremos que sea tu verdad, la revelada directamente del corazón del Padre, la que venga a nosotros, produzca vida, esperanza, produzca frutos, y los frutos en abundancia. Yo oro en el nombre de Jesús en estos momentos, profetizo y declaro para esta congregación: se activa el don de la enseñanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Y desde ya empieza a inquietar el Espíritu Santo a cada persona, para que empiece a dimensionar, a profundizar, a avanzar, a caminar en lo que le ha sido entregado en sus manos. Y desde el día de hoy en adelante empezamos a caminar en la dimensión del Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Y declaramos que en esta congregación, cada don, cada habilidad se activa, y pronto veremos los resultados en multiplicación, en abundancia, en sobreabundancia, en riqueza, en salud, en prosperidad, en crecimiento y fortalecimiento, en familias transformadas, en vidas transformadas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, oh Dios. Amén y amén.